Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. ¿Y qué semana? Una sorprende a la otra y no hay capacidad de asombro ya en este país. Estoy leyendo un libro de un eminente venezolano, se llama Luis Beltrán Prieto Figueroa, una selección de artículos suyos, 1969-1990. Y aquí se refiere a la inmunidad parlamentaria. ¿Qué piensa usted de la inmunidad parlamentaria? Bueno, que es una de las posibilidades que tiene la nación, que tiene el soberano, que tiene el pueblo, de expresarse desde una palestra realmente autorizada, como es el Congreso Nacional, como es la Asamblea Nacional. Y yo siento que una de las garantías, de las primeras garantías de libertad de expresión, que lógicamente no es un privilegio solamente de los integrantes de la Asamblea Nacional, sino de todo el pueblo, pero particularmente de esas personas que han sido elegidas para ser voceros. Y si no pueden ser voceros porque son oprimidos en su libertad de expresión, entonces ¿qué queda para el resto de la población? ¿Qué queda? Claro. El padre de Mato, con quien estoy conversando, él es Miguel Mato, pastoral de la Iglesia Fe y Alegría, jesuita, ¿no? ¿Cómo ve usted, desde su punto de vista, el país que estamos viviendo? Bueno, me parece que lo más serio, diríamos, es el porvenir trancado, o sea, el juego está trancado. Porque uno dice, caramba, estamos en una situación verdaderamente inédita, pero uno dice, pero bueno, esto se ve que hay resquicios por los cuales se ve que puede superarse la situación. Pero por más que uno haga ejercicio intelectual, ejercicios mentales, uno dice, caramba, ¿cómo puede terminar esto bien cuando todos los factores que están en confrontación están tan absolutamente blindados? Porque están blindados. Está blindado el gobierno, está blindada la oposición, blindada la misma sociedad civil. Entonces, lo más fuerte es la dificultad para visualizar soluciones a corto plazo, que son las que hacen falta, corto y largo plazo. Eso significa que para usted no es fácil restablecer la confianza y restablecer la normalidad institucional en Venezuela. Exactamente, absolutamente, no es fácil. No es fácil porque es que incluso se ha creado una cultura ya que va un poco a contracorriente, ¿no? Yo siento que no es fácil porque no son cuestiones coyunturales, sino que es un proceso que lleva ya casi 2 décadas, un proceso de polarización y un proceso que tiene sus condiciones estructurales, diríamos. Y esas condiciones estructurales, como puede ser todo lo que tiene que ver con la producción, con la educación, con la misma ejercicio, diríamos, de la administración. Caramba, ahí se ha creado una cultura difícil de superar, difícil a corto plazo. ¿Y a dónde vamos? Vamos a un receso, regresamos con usted. Estás viendo Diálogo con... Bueno, y de usted, desde su análisis, que son muy buenos, yo los he leído, ¿a dónde cree que vamos? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con lo que originó los últimos incidentes?
que vienen de la sentencia famosa del Tribunal Supremo de Justicia, que después fue rectificada. Ahora, la gente creyó que una vez rectificada eso podía conducir a un camino para una nueva vía de conversación. ¿Qué hay ahí? ¿Qué vemos? Yo creo que necesariamente, lo quieran o no lo quieran, los sectores en conflicto, tenemos que ir hacia una conjunción de poderes y de sectores. Yo creo que un solo sector no puede responsabilizarse de superar la crisis inédita que estamos padeciendo. En otros países, aquí mismo en América Latina, ha habido conflictos incluso más fuertes, porque ha habido conflictos que violentos, cruentos, diríamos, con derramamiento de sangre, y los han superado, se han superado. Aquí tenemos el caso Salvador, Guatemala, Colombia, que acaba de tener ese diálogo tan fuerte, muchas veces difícil de llevar adelante, sin embargo, están, diríamos, en vías de resolverse los antagonismos. Nosotros necesariamente tenemos que llegar a eso. A eso es a donde vamos, donde tenemos que ir. Esperamos llegar a eso sin pasar por la sangre, ¿no? Exactamente, sin pasar por la sangre, Porque claro. ya hemos visto otros hechos como el botellazo que le dieron al señor Requesén, dirigente de Primera Justicia, las detenciones que hubo, las manifestaciones para llegar a la asamblea, los choques entre los grupos del conflicto. Entonces, ¿qué sugiere eso, padre? Claro, eso es peligrosísimo, porque eso empieza así, diríamos, por episodios muy puntuales, pero esos episodios puntuales se van repitiendo de tal manera que se siente en la necesidad de manifestar su fuerza y de vengarse. Entonces el otro es una cadena, diríamos, de una sobre otra, y eso realmente sí le da un adetrimento, la suma al conflicto, un elemento que gracias a Dios hasta ahora no ha sido, diríamos, el común denominador de nuestros conflictos. Hasta ahora nos hemos defendido en términos verbales, menos, diríamos, todos estos episodios que tienen que ver con detenciones de parlamentarios o algún hecho violento, diríamos, alguna manifestación. Pero si eso se sigue multiplicando, eso se sabe cómo comienza, pero no se sabe cómo termina. Y el problema no es que hay dos sectores que son totalmente antagónicos y están en una pugna, quítate para que yo asuma tu responsabilidad. Es decir, construir sobre las ruinas del otro, eso no es más peligroso todavía. Claro. Porque un proyecto que no quiere dejar el poder, a como dé lugar. Es lo que he dicho, porque cuando usted ve que se habla de diálogo, hay un sector radical que dice, aquí no se dialoga con nadie, porque está en un proyecto y punto. Hay radicales del otro lado que dicen, no, ¿para qué vamos a dialogar con esta gente que viola la Constitución y que está contra todo el orden jurídico? Bueno, y lo más fuerte es que en todo esto no se ve cuáles son los elementos alternativos que están en pugna. O sea, cuál es la alternativa que ofrece la oposición, no solamente la alternativa política así más diríamos, más politiquera, sino la alternativa de gobierno, la alternativa de, bueno, ¿qué sistema impondríamos nosotros o trataríamos de imponer en el caso de que tuviéramos el poder? Y lo mismo, bueno, el sector oficial tiene su programa, tiene su ideología, el socialismo, pero ni siquiera se ve, diríamos, cuál es el camino que va a escoger o que va a transitar el socialismo una vez que se ha encontrado con este problema de que en Venezuela se resulta inviable, diríamos. O sea, mientras más se radicaliza, yo creo que la situación se le pone más difícil al socialismo. Con esa visión de dos liderazgos, hay un sector mayoritario que no quiere la violencia, claro, que quiere diálogo, que quiere un entendimiento, que somos la mayoría. Usted debe conocer más de esta situación porque está en contacto diario con la sociedad o con parte de ella. Por ejemplo, las encuestas dicen que más del 70% están en desacuerdo con los dos grupos que quieren mantenerse en el poder o que quieren llegar al poder. ¿Usted qué piensa? Bueno, el problema es que esa mayoría, esa sociedad civil mayoritaria, que no se decanta ni de un lado ni del otro, es una población acéfala, diríamos, una población sin un liderazgo que realmente aglutine.
Entonces es una población que sufre las consecuencias de todo lo que estamos viviendo, que no se decanta hacia ninguno de los dos lados, pero tampoco puede afirmarse como que nosotros podemos, en vez de estas dos alternativas, proponer otra. O Sin sea, embargo, parte de esa mayoría se pronunció cuando hubo las elecciones, ¿no? Siempre he dicho, aquí hay más opositores que oposición. ¿Sí? es verdad. Y al final ahí los opositores toman una posición. ¿Qué cree usted que debe hacer el liderazgo a futuro? Yo siento que en primer lugar el liderazgo debe buscar la forma de sentar a los sectores en pugna, pero sentarlos no diríamos para resolver problemas menudos, sino diríamos para poner las bases hacia una Venezuela que busque, diríamos, otros caminos distintos a los que ha transitado en estos últimos 18 años. Vamos a un receso y vamos a entrar ya en otro tema que también ustedes conocen muy bien, que es el tema social. Estás viendo Diálogo con... Aquí veo dos noticias que tienen que ver con la iglesia. Una es, el Papa pidió buscar soluciones políticas a la crisis del país. El pontífice expresó preocupación y rogó evitar todo tipo de violencia. Y aquí otra noticia de clarín.com que dice, la iglesia de Venezuela desafía al chavismo y llama en las misas a la desobediencia civil. ¿Eso está pasando? Sí está pasando. Por un lado, diríamos, yo quiero evaluar la conducta del sumo pontífice de Francisco, que teniendo como tiene el conocimiento de tanto conflicto que hay en el mundo y conflictos que se han llegado a resolver gracias al diálogo, él se ve que no se explica o no quiere darse por vencido con la situación venezolana, como de renunciar al diálogo, renunciar al encuentro de las partes en conflicto. Y entonces el Papa insiste en esa negociación, en esa forma política, diríamos, de juzgar la situación y de buscarle la solución. Por otro lado, tenemos nuestra iglesia venezolana, que es también víctima de la polarización. O sea, no podemos imaginar una iglesia ajena a lo que se está viviendo en todo el país. Y entonces hay esos episodios, diríamos, en los cuales de ambos lados, o sea, hay sacerdotes que simpatizan con el gobierno y de alguna manera actúan, diríamos, en consonancia a su ideología, y otras que lo contradicen y también tienen sus actuaciones contrarias. A mí me parece que lo que hay que evitar allí es esa manipulación, diríamos, de lo religioso con respecto a lo político. O sea, ni tiene razón un sacerdote que simpatice con el chavismo a meter en su lenguaje, en su contacto con los feligreses, sus ideas, ni tampoco el que está adversando al gobierno, aprovechar, diríamos, la oportunidad que le brinda su condición de sacerdote, su condición de director del culto, para imponer su ideología. Usted se refiere a esta nota que dice que la iglesia desafía al chavismo y llama a misa de desobediencia civil. Exacto. ¿Eso está ocurriendo? Sí, porque la iglesia, yo creo que, por ejemplo, la conferencia episcopal en ese particular se ha ido radicalizando y ha ido, diríamos, cada vez exigiendo pasos más concretos. Y a mí me parece que es una dirección acertada, diríamos acertada en cuanto que va a tono con lo que la sociedad civil va viendo y con lo que se va viendo como necesidad de exigir
en este caso exigirle al gobierno. Pero lo que no está bien, diríamos, esa pugna, ya diríamos a nivel de una Eucaristía que se te convierte en un acto político de cualquier signo, diríamos, eso no está bien. Claro. Como dice alguien, dice, evitemos la violencia, porque la violencia llevada a los últimos extremos es la guerra. Claro, exactamente. Y yo no quiero una guerra por mi Claro, país. absolutamente. Y usted tampoco quiere. Ahora, los jesuitas, ¿cuál es su comportamiento frente a esto? Bueno, nosotros en la Compañía de Jesús siempre, tradicionalmente hemos sido muy libres en nuestra expresión. O sea, en la Compañía de Jesús no se oprime, diríamos, a la persona por su manera de pensar. Diríamos, mientras no entren en extremos, diríamos, que pongan en peligro la unión en la misma institución, en la Compañía de Jesús se practica mucho esa libertad, diríamos, de expresión. La Compañía de Jesús en Venezuela tiene, diríamos, también, sufre también los efectos de la polarización, quizás con menos estridencia, pero también, y entonces por eso hay jesuitas que tienen una postura más cercana al gobierno, al socialismo, y hay jesuitas que tienen una postura más adversa, diríamos, al gobierno. ¿Dónde está la mayoría? Yo creo que la mayoría en este momento, para ser sincero, son los que adversan el gobierno. Los jesuitas. Los jesuitas. Ajá. ¿Cómo ve un jesuita que tiene contacto con el pueblo cada momento que ustedes penetran a los barrios, llegan a los sitios donde mucha gente no llega, ni siquiera el liderazgo político? La situación social de la gente. Es cierto eso que la gente anda en la basura, que la gente está pasando hambre, que la gente quiere que desaparezcan las colas o están sufriendo las colas y la escasez. Sí, eso es absolutamente cierto. La situación social que estamos viviendo, yo digo que llega casi al genocidio. Diríamos, estamos viviendo una situación no solamente inédita, sino una situación en la cual el camino te lleva a la desesperación. En las escuelas de fe y alegría, por ejemplo, no es raro encontrar niños que se desmayan porque no han comido ni siquiera el día anterior, o niños que no van a la escuela porque los padres no los quieren enviar sin nada en el estómago. Pero eso, diríamos, a nivel, diríamos, anecdótico, pero a nivel general, uno ve solamente lo que son las colas, diríamos, las colas multitudinarias para gente que pasa el día entero esperando y de repente llega, se termina su cola, ya no consigue nada que comprar, o los precios son tan exorbitantes que aunque haya alguno que otro producto, no puede comprarlo. Yo creo que la situación social es realmente trágica. Cuando tú entrevistas aquí a gente del gobierno que viene de todos los sectores, gobiernos anarquistas, comunistas, de derecha, de izquierda, del medio, y entonces les planteas ese problema y ellos dicen que es consecuencia de una guerra económica. ¿Usted qué piensa? No, ¿Usted yo ha no visto los disparos de esa guerra? Yo no niego que hay toda una estrategia nacional e internacional que crea problemas, diríamos, problemas con la ocasión o con el deseo, diríamos, de adversar al gobierno, crean problemas sociales. Pero yo no siento que esto sea consecuencia de una guerra económica. Esto es consecuencia de unas políticas realmente torpes con las cuales venimos arrastrando desde hace años, que nos han llevado, diríamos, a este callejón sin salida. Pero lo de la guerra económica, sin negar que exista episodios, diríamos, de guerra económica, no se le puede culpar, diríamos. ¿Cuál es el sistema político que una persona como usted desearía para su país? Sector privado, sector público, combinación de ambos. ¿Qué? A mí siempre me ha parecido más... ¿Qué es lo mejor? Mire, a mí siempre me ha parecido incluso más cercano al Evangelio de Jesús el socialismo. Pero es que los socialismos son tantos, o sea que no se puede hablar de el socialismo. Yo siento que nosotros empezamos en Venezuela con un socialismo que tenía muchas características de nuestra idiosincrasia, pero que poco a poco nos hemos convertido en un socialismo, un estatismo, diríamos, que ha traído como consecuencia, bueno, todo lo que es el desastre económico, el desastre de la producción, el desastre de la distribución. Pero diríamos, todavía yo sigo sintiendo que entre el neoliberalismo craso y un socialismo bien vivido, el socialismo se acerca más, diríamos, al ideal de la felicidad
de todos los ciudadanos. ¿Qué papel tendría el sector privado en ese socialismo que usted pregona? Un papel fundamental, diríamos, porque... La libre empresa, la libre iniciativa. Claro, sí, exactamente, que no son incompatibles. No son incompatibles. Y se ve que no son incompatibles porque hay países, hay estados en los cuales hay una opción por el socialismo y sin embargo el sector privado, la libertad la propiedad privada, todo eso sigue funcionando diríamos, sin los abusos de un neoliberalismo craso que realmente sí es contrario a la justicia y contrario, diríamos, a la felicidad de los pueblos. Bueno, gracias, Padre Mato. Gracias a usted, amigos televidentes. En la próxima parte voy a conversar con Juan Pablo Olarquiaga. Estás viendo Diálogo con... Bueno, en la primera parte del programa conversábamos con el jesuita Miguel Matos. Bien interesante lo que sostiene sobre lo que está pasando en el país y sobre la visión de los jesuitas. Voy a conversar con uno que tiene nombre Papa, pero no es Papa. Vamos a hablar del Domingo Ramos. Hoy es Domingo Ramos, comienza oficialmente la Semana Santa, y yo invito a la feligresía, invito a mis televidentes a observar las normas de todo católico, el respeto y la solidaridad que tanto nos hace falta en este momento. Y sobre todo, cuídense en las carreteras, cuídense a la hora de celebrar y cuídense a la hora de ingerir alcohol. ¿Y tú qué piensas, Juan Pablo? Primero, con industria. Bueno, yo pienso que se tienen que cuidar, ciertamente, porque Semana Santa es un momento en el cual hay muchos accidentes, así que hay que ser muy cuidadosos. ¿No te vi en Venezuela potencia? No exhibiste ahí nada. La verdad es que en Venezuela potencia se mostró una Venezuela que no existe, Carlos, ¿no? Ahí se hablaba de que... Pero no estaban los stands ahí, pues. Bueno, yo no estuve presente, así que no te puedo decir que bien en los stands. Lo que sí me parece incongruente es que si Venezuela es una potencia y produce tanto, y la verdad es que tiene tantos aspectos a su favor, pues entonces eso quiere decir que no hay guerra económica. Si hay guerra económica no podemos ser una potencia. Es decir, si los empresarios, que somos unos malucos, estamos tratando de alguna forma de disminuir nuestro nivel de actividad como para afectar al gobierno, pues no podríamos ser una potencia. Entonces, o somos una potencia o tenemos guerra económica, pero las dos cosas no pueden ser simultáneamente, ¿verdad? Bueno, habían nombres de empresarios conocidos ahí, incluso recibieron sus dólares, ¿no? Habían nombres de empresarios conocidos ahí, sin duda. No obstante, el hecho de haber recibido unos dólares, unas pocas empresas, eso no significa que la situación de las empresas en su conjunto está corregida, ¿verdad? Unos dólares repartidos a dedo por aquí y por allá no resuelven el entorno, y es el entorno lo que se tiene que corregir. ¿Cuál es el entorno? El entorno es un entorno en el cual hay todas las privaciones como para poder operar. El entorno, fíjate que no tenemos mecanismo cambiario como para poder acceder a la compra de las divisas que tanto hacen falta como para poder comprar la materia prima en el exterior. Seguimos siendo unos maulas porque seguimos teniendo las mismas deudas. El Estado venezolano celebró unos contratos de compra o de venta de divisas para con las empresas y no los respetó, no honró los contratos. ¿Cómo se llama una persona que celebra un contrato y no lo honra? Bueno, eso es lo que es el Estado venezolano, ¿verdad? Entonces, o el gobierno venezolano, ¿verdad? Entonces, seguimos teniendo esas dificultades, seguimos teniendo las dificultades de este mercado que se ha venido contrayendo enormemente y que ha hecho que hay muchas plantas industriales que le quedan grandes ahora a Venezuela. Venezuela se ha venido empobreciendo de una manera dramática. La encuesta de Encovi lo va mostrando, pero la caída del Producto Interno Bruto, que te dice que tenemos una economía que es la mitad del tamaño de lo que teníamos hace unos 4 o 5 años atrás, con su reflejo en la pérdida de poder adquisitivo que tú tienes y todos los televidentes tienen, pues demuestran cómo se ha venido destruyendo. En el último discurso, el presidente de la República anunció, que no sé si fue en Venezuela Potencia, que anunció tipo de cambio, y oí muchos empresarios casi celebrando esas cuestiones. El nuevo DICOM
también anunció las inversiones extranjeras. ¿Tú qué piensas de eso? Fíjate que para que haya un mecanismo No es cambiario... un mensaje. Bueno, para que haya un mecanismo cambiario que permitiese digamos, el que haya libertad cambiaria, lo primero que tú tienes que tener es suficientes dólares. Y en este momento que Venezuela está pasando por su momento más bajo de reservas internacionales, en este momento que tenemos unos ingresos petroleros mucho más bajos y comprometidos con el pago de la deuda, comprometidos con unas importaciones que malamente el gobierno hace de productos terminados como para distribuirlos en la población, ¿verdad? Lo que va quedando como para poder abrir el mercado cambiario luce bastante pobre, ¿no? Por otro lado, seguimos teniendo la pérdida de competitividad que las empresas particulares tienen como para poder ser competitivas en generar exportaciones y seguimos sin generar exportaciones distintas del petróleo porque esas se demoran mucho tiempo en hacerse. Así que sin duda seguimos con un proceso digamos, de empobrecimiento. Creo que los venezolanos, Carlos, tienen que entender con claridad que para poder comer 3 veces al día y tener una economía equivalente a que se coma 3 veces al día, hacen falta muchas más empresas privadas. Y para tener muchas más empresas privadas, hace falta tener un gobierno distinto del gobierno que tenemos en este momento. No basta con regar unos bolívares por aquí y por allá con 2 o 3 empresarios solamente. Aquí veo que el ministro Menéndez anuncia, buscan definir efectos de inflación en producción. ¿Cómo es eso? Bueno, la inflación, yo lo he señalado en muchas oportunidades, es el producto de tener mucho dinero persiguiendo muy pocos bienes y servicios. El mucho dinero es la emisión inorgánica que el gobierno hace para cubrir su déficit fiscal. Para poder corregir eso, tendría que tener muchas menos erogaciones el gobierno. Para tener muchas erogaciones, lo primero que tiene que hacer es privatizar empresas. Lo primero que tiene que hacer es disminuir el tamaño del Estado. Y eso no lo está haciendo. ¿Hay una idea de cuánto se está gastando en dinero inorgánico? Bueno, yo las cifras que he escuchado es que superan las 3 veces el presupuesto ordinario, ¿verdad? Entonces, son muy ¿Cómo nos grandes. afecta eso? Nos afecta en que cuando tú tienes dinero que vas emitiendo, que no tiene respaldo digamos, en la economía real, ese dinero se va transformando en cosas como, por ejemplo, la tasa de cambio. La tasa de cambio innombrable que tenemos. Y cuando va subiendo esa tasa de cambio, pues eso sirve de marcador para el resto de los precios, ¿verdad? Entonces ahí tú tienes un efecto inmediato de cómo te afecta. Entonces tú vas teniendo un aumento en esos costos, en los precios, pero no vas teniendo un efecto simultáneo en salarios, porque los salarios no pueden venir a la misma velocidad. ¿Por qué no pueden venir los salarios a la misma velocidad? Bueno, porque cuando tú tienes una pérdida de demanda de productos, las empresas tienen que disminuir sus gastos. Okay. Al disminuir sus gastos, porque se les cayó la venta, al disminuir sus gastos no pueden dar los ajustes de sueldo necesarios. Los aumentos de sueldo que vienen, que ya llegaron algunos y que vendrán, me imagino que en mayo otro, ¿cómo beneficia al trabajador? Bueno, ¿Cómo perjudica a la empresa? No lo va a beneficiar al trabajador por muchos aumentos de sueldo que hayan, no lo va a beneficiar hasta tanto no tengas una disminución de la inflación. El drama es la inflación, y la inflación la causa el Ejecutivo Nacional a través del Banco Central con la emisión inorgánica. Así que por mientras tú no pares la inflación, tú no vas a tener una recuperación del sueldo. Por otro lado, tienes que tener un crecimiento de la producción, porque te digo, la inflación es el producto de mucho dinero con muy pocos bienes y servicios. Así que tienes que controlar el dinero por un lado, y el dinero orgánico que tienes que dejar de emitir, y por otro lado tienes que subir la producción. Para subir la producción tienes que cambiar el entorno. Para cambiar el entorno tienes que tener estabilidad macro, tienes que tener disciplina fiscal, tienes que tener un mecanismo cambiario para acceder a las materias primas que hacen falta, tienes que tener un mercado financiero en el cual posibilite que las tasas de interés se hagan atractivas para tener depósitos. De esa forma la gente no sale a refugiarse en bienes, sino coloca su plata en el banco, que eso es lo que hacen todos los países del mundo. Pero por otro lado, tú tienes que tener Estado de Derecho, tienes que tener respeto por la propiedad, tienes que tener un entorno jurídico en el cual las empresas puedan operar. Esto de que no te doy dólares para que tú no puedas comprar materia prima. En consecuencia, tú bajas tu producción. Luego te digo, te voy a regular las ganancias. En consecuencia, tú no puedes sobrevivir. Después te digo, si llegas a parar la producción, te quito la compañía. Bueno, ¿en qué país una empresa puede sobrevivir en esas condiciones? ¿Qué pasó con las panaderías, por ejemplo? ¿Qué pasó con las panaderías? Por ejemplo, los pobres panaderos no tenían materia prima y cuando se quedaban sin materia prima y no podían producir, porque ellos no son los que importan el trigo, pues le quitaron a algunos la panadería. Eso es una demostración de Estado de Derecho.
Eso es una demostración de estabilidad en la cual se va a fomentar la inversión. ¿Han seguido trabajando esas panaderías expropiadas? Bueno, yo no sé qué ha pasado con las panaderías expropiadas, yo creo que es un hecho muy lamentable. El país requiere no que se esparzan unos pocos bolívares entre unos pocos empresarios, el país requiere grandes inversiones. Los planes de Colindustria están en pasar de las 4.000 empresas industriales a tener unas 30.000 empresas industriales, que es la densidad industrial que tiene Colombia, a que tengamos unos 600.000 puestos de trabajo adicionales y junto con esos 600.000 puestos de trabajo adicionales, 1.200.000 puestos de trabajo indirectos adicionales, a que los sueldos suban, pero eso requiere un entorno distinto y ese entorno distinto, Carlos, pasa por tener un Estado distinto del que tenemos en este momento. ¿La industria está importando más ahora? La industria está importando, el país está importando más productos de mayor valor agregado, es decir, tú en vez de importar materias primas estás importando productos terminados, los que van a los CLAP, lo cual es muy malo para el país. Ahora, la industria como tal... ¿Por qué es malo? Porque en la medida en que tú vas importando productos de mayor valor agregado, erogas más dólares por traer menos productos. Si tú trajeras materias primas, por ejemplo, para el sector alimenticio que abastece la bolsa CLAP, por cada dólar que traes en productos terminados, si los trajeras en materias primas, podrías generar $5 de productos terminados. Entonces, cuando traes el producto terminado, estás trayendo mucho menos volumen de productos para abastecer a la población. Dólar, ¿cómo traen los CLAP? Bueno, en el caso de los CLAP utilizan dólares del Estado, ¿verdad? Así que yo no sé cuál es el mecanismo interno que ellos tienen, pero al final terminan importando productos terminados que son hechos en Brasil, que son hechos en México, que son hechos en Uruguay, ¿verdad? Y eso entonces al final termina siendo divisas que si las hubieras utilizado para traer materia prima, habría generado muchos más productos terminados. Adicionalmente, los trabajos como para transformar esa materia prima en productos terminados, se le habría dado a venezolanos en Venezuela y no a extranjeros en sus países. Bueno, regresamos después de este receso. Estás viendo Diálogo con... Bueno, tú entonces no eres optimista con los últimos anuncios del Estado, del gobierno. Yo creo que para ser optimista yo tendría que ver un entorno en el cual hubiese, primero, respeto por los derechos de propiedad y respeto por el Estado de Derecho. Eso conlleva que haya separación de poderes, no el que un poder tome a otro poder como es lo que sucedió esta semana, Carlos. Así que tendríamos que partir por ahí. Luego tendría que ver un Estado que está con planes firmes de disminuir su tamaño para evitar el déficit fiscal, para evitar con eso la inflación. Y luego que hubiera digamos, consenso con los empresarios reales en el definir políticas como por ejemplo el desmontaje del control de cambios, como por ejemplo la seguridad personal para que las personas que se han ido de Venezuela corriendo porque tienen miedo de ser asesinadas o secuestradas puedan regresar y luego mecanismos que puedan generar educación. Ahí es cuando yo sería optimista en que la situación puede cambiar, no ahora. ¿Cuál es la situación de la encuesta de coyuntura que ustedes tienen? Bueno, fíjate que es dramática. Esta es la encuesta de coyuntura correspondiente al cuarto trimestre. ¿Quién hace esa encuesta? Nosotros, en Colindustria las hacemos. Nosotros tenemos una base de representados de cerca de 2.400 empresas industriales y esta encuesta refleja cerca de 400 empresas encuestadas. Y lo relevante es que son de todos los sectores, es decir, sector químico, sector metalmecánico, sector farmacéutico, y así son 33 sectores, y todas las regiones, Carabobo, Lara, Guayana, y así sucesivamente 8 regiones entre todos los tamaños de empresas. Y verdaderamente es dramática, Carlos, porque muestra que el 20% de los encuestados manifestó que no tenía con qué trabajar. Si tú no tienes con qué trabajar, eso significa que no estás produciendo absolutamente nada. Esto de personas que respondan que no tienen con qué trabajar surgió por primera vez en el tercer trimestre del 2016. Antes no se veía eso. Antes nadie te decía que no tenía con qué trabajar. Así que lo vimos por primera vez siendo un 17% el tercer trimestre, creció a ser un 20% el segundo trimestre. Y luego el 45% manifiesta que tiene solamente
un mes o menos para poder trabajar, que son los próximos en ir cerrando. Es de esperar que estos que manifestaron que no tenían con qué trabajar, eventualmente puedan acceder a alguna forma de materia prima, porque si no significa más empresas cerradas, Carlos. Y este proceso de haber pasado de 12.700 empresas a menos de 4.000 hoy, en la medida en que esto no se resuelva, no va a avanzar. ¿Y dónde van esos trabajadores? Bueno, tal vez forman parte de la diáspora que se va de Venezuela, de esos 2.400.000 venezolanos que andan por el mundo, muchos de ellos teniendo puestos que son sustancialmente inferiores a los talentos que van teniendo. Muchos de ellos tal vez se van convirtiendo o van pasando a puestos en la informalidad. El caso es que cuando las empresas van cerrando, la empresa industrial es una formadora de talento. La empresa industrial es una formadora, digamos, de oportunidades para los trabajadores que trabajan en ella o para ella desde afuera. Así que en la medida que las empresas van cerrando, las posibilidades de tener mejores perspectivas se van cerrando. ¿Qué otro dato tienes? Los volúmenes de venta de las empresas, que esto te va mostrando el por qué las empresas van cerrando. El 49% dijo que había disminuido mucho, el 36% dijo que había disminuido poco, el 6% dijo que fue igual. O sea que casi todas las empresas están manifestando que cada vez van teniendo menos ventas. Y esa menos venta se refiere a que el mercado se nos ha venido quedando muy pequeño por la pérdida de poder adquisitivo que tú y yo tenemos y todos los televidentes tienen, pero además porque se van quedando sin materias primas, ¿verdad? Y un dato también muy relevante es la utilización de la capacidad instalada. La utilización de la capacidad instalada está en este momento en 37%. Es decir, 20% no tienen con qué trabajar y el otro 80% están tan solo al 37% de capacidad instalada. Si tenemos hoy en día un tercio de las empresas que teníamos cuando asumió la revolución el gobierno y ese tercio está trabajando a un tercio de su capacidad instalada, quiere decir que tenemos una novena parte de la capacidad de producción de lo que teníamos cuando asumió la revolución el gobierno, la jefatura de gobierno. ¿Qué otra cosa? Bueno, yo creo que de eso, estas son algunas de las cifras más relevantes. Otro dato que te puedo decir relevante es la pérdida de empleo. ¿Cuánto se perdió? Bueno, el 26% de los encuestados respondió que había tenido pérdida de empleo. Pero es que esa pérdida de empleo, en el caso... ¿En cifra? Esta es una encuesta de coyuntura y lo que va recogiendo es posicionamiento. Pero fíjate que la pérdida de empleo se va dando todos los trimestres. Cada vez que vamos viendo trimestres en los cuales vamos haciendo encuestas, nos vamos dando que cada trimestre hay menos y menos empleo. En consecuencia, fíjate que en este momento hubo el 26% respondió que había perdido empleo, pero es que el tercer trimestre el 23% había perdido empleo y así sucesivamente. La última vez que se generó empleo fue en el año 2012. Desde entonces hemos venido perdiendo empleo. Eso significa unas empresas que se van quedando raquíticas y unos ciudadanos que se van quedando sin posibilidades. Pero Arteaga dice aquí en una entrevista que le hicieron en ese brillante programa de la primera página de Globovisión, dice: es poco creíble que nueva medida del DICOM genere más divisas. ¿Por qué tú eres tan pesimista? Bueno, por las mismas razones que te dije, que cuando se tienen unas reservas internacionales tan bajas, de las cuales la porción de oro, que es una porción que no se ¿Y el petróleo no anda? Bueno, pero el petróleo es cuánto está generando en términos de ingresos para Venezuela. Ajá. Estamos por el orden de los 35.000 millones de dólares y a eso hay que restarle los 14.000 millones de dólares que hay que pagar en deudas internacionales. Ahora hay que pagar un poco reales, ¿no? Bueno, y después de eso tienes que rebajar las importaciones de los CLAPS y después de eso tienes que pagar ¿cómo se llama? Los otros gastos del gobierno. Lo que te va quedando al final es una porción muy poca como para que tú puedas, digamos, abrir el mercado cambiario. Una de las cosas que anuncia Maduro cuando habla, y lo anunció Bernal también, es el que llaman el clan maternal, aparentemente producto de un acuerdo con el empresario, con el industrial privado. Yo no lo conozco, Carlos. Lo que te puedo decir es que el 80% de las personas Tetero, pañales, cosas de esas. ¿Ah? El 80, ¿Eso no está produciendo aquí pañales? El 88% de las personas manifiesta que preferiría comprar en una tienda los productos de su elección en vez de recibir un CLAP en el cual se le obliga
a la compra de un tipo de producto con una calidad Y muy hay suficiente específica. producción aquí para esos clubs maternales. Hay suficiente, Pañales, teteros, cosas de esas, ¿no? hay Leche. suficiente capacidad instalada para producir. Pero no ahorita produciendo. Bueno, produciendo no. No te digo que el 20% dice que no tiene con qué Ok. trabajar y el otro 45% dice que tiene menos de un mes de inventario para producir. Entonces, en este momento no. Por eso es que tiene que haber un cambio de entorno, un cambio de reglas, tiene que haber un cambio de economía. Si no pasamos a una economía de libre mercado, con libre empresa, con libertades, donde no se castigue por el hecho de que tú eres un privado, donde no se diga, si no produces te quito la empresa, que es el primer disuasivo, y donde se te dice, bueno, el mecanismo cambiario no hay, pero usted cerciórese de comprar su materia prima porque si no le quito la empresa. Si ese entorno no cambia, Ok. ciertamente tú Ok. y yo y todos los televidentes vamos a seguir teniendo cada vez más niveles de empobrecimiento. No cambiará después el discurso de la fiscal. Bueno, no, ¿Qué dice la ahí fiscal? no te ¿Qué puedo... opinas tú de ese discurso? Bueno, fíjate que Como- yo creo... Como empresario. Yo Porque creo- también te toca opinar, ¿no? Yo creo, Carlos, que nos hace falta tener un cambio, un nuevo Estado y celebrar elecciones para renovar todos los poderes de elección y luego de eso todos los poderes de designación. Eso es lo que nos hace falta. Y nos hace falta además con un gobierno que sea bien sólido. Y esa polémica que hay entre la Asamblea y el Ejecutivo y la sentencia del TCJ, ¿cómo la ven ustedes desde tu silla empresarial? En la medida en que no haya un Estado que tenga poderes debidamente diferenciados y autónomos, no vamos a tener la estabilidad que hace falta como para que las inversiones se puedan producir. Así que tenemos que caminar en el sentido de generar ese cambio de Estado. Y para eso, por supuesto, que hace falta tener elecciones. Y ojalá fueran hoy. Ojalá fueran hoy, pues se comenzaría a resolver el problema hoy. Ok. Y para eso además tenemos que tener unos políticos que tienen que estar orientados no hacia Ok. estarse peleando por la silla presidencial, sino hacia conformar un grupo con el cual se tengan los consensos suficientes como para que ese Estado, ese próximo gobierno sea sólido. ¿Qué información tienes tú sobre las colas, sobre la escasez, sobre la guerra económica en tu entorno? Bueno, la guerra económica, Carlos, no existe. Ajá. Eso es una ficción que está en la cabeza de algunos, ¿verdad? Lo que existe son medidas, o sea, políticas públicas que han evitado, políticas públicas indebidas, políticas públicas que lo que hacen es cercar a las empresas y que las inhiben de poder producir. Por eso que tenemos que cambiar las políticas públicas y por eso que tenemos Hoy que tú cambiar ves el más Estado. cerca este país de un modelo cubano o de un modelo trumpano, ¿cómo es? Bueno, lo veo más cerca. Trumpano. Lo veo más cerca de Haití, verdaderamente. Lo veo muy, muy pobre. Y este país no tendría por qué estar en esas condiciones, porque hay el talento suficiente como para ¿Por qué poder eres tan enrumbarlo. pesimista? Bueno, no es que sea pesimista, estoy viendo la realidad. Mira, la encuesta de COVID te demuestra que tenemos 82% de la población siendo pobre, ¿verdad? Eso no es ser pesimista, eso es ser realista. Para poder salir de ahí es que hace falta mucha más empresa privada produciendo a plena Cuando capacidad. te están oyendo la gente y te preguntan de allá para acá, ¿qué es en COVID? En COVID es una encuesta que hacen la Universidad Central, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica para poder determinar los niveles de pobreza que hay en la población. Esa es una encuesta bastante extensa y va preguntando cuántas veces se come al día, la cantidad de aparatos eléctricos que la gente tiene en su casa como para determinar el estatus de vida que esa persona tiene y al final se determina en función de unos ciertos parámetros que ahí están establecidos quién se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Y esta línea de pobreza ha venido creciendo en los últimos años y muy especialmente desde que asumió la presidencia el señor Nicolás Maduro. O sea que no estamos comiendo 3 veces al día los industriales. Bueno, la población, que es lo importante, Carlos, la población está comiendo en una proporción creciente 2 veces al día o 1 vez al día. Y eso, para revertirlo, por lo que te digo es que hace falta que haya mucha más empresa privada, porque la empresa privada es la generadora eficiente de alimentos, de medicinas, de partes para carros, de todos los artículos que hacen falta en el consumo cotidiano de los ciudadanos. Que por cierto, ¿cómo está esa industria de repuestos y cosas de esas? Ya para terminar el Bueno, programa. la industria, todos los sectores están muy mal. Hay sectores... No se consiguen repuestos aquí, ¿no? Bueno, y aquellos que se consiguen son muy costosos como consecuencia... Los precios están desregulados. ¿Siguen regulados o están desregulados? No, yo no creo que haya regulación salvo por la ley de costos y precios justos que te establece un tope de 30% como para las ganancias. Pero es que los costos están muy altos
como consecuencia de que no hay mecanismos como para poder acceder a materias primas. Fíjate que además tenemos un Sidor parado, que además, o trabajando muy poco, tenemos una petroquímica generando muy pocas materias primas, tenemos un campo que ha sido muy afectado como para generar materias primas para los alimentos, entonces tenemos muy poco con qué. Bueno, gracias, Olorquiaga, gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.